Lo que hace la ciudad al explotar es mandar fragmentos urbanos al campo. En la mayoría del campo no tenemos aldeas, tenemos fragmentos urbanos con comportamientos urbanos, ¿no?, que llegan a través de muchos mecanismos de información, ¿no?, la alimentación, la forma de comprar, la televisión, es decir, todos esos elementos, y la cultura rural, la cultura de la aldea ha desaparecido, ¿no? Ya los abuelos son los únicos que mantienen, que fueron de la aldea, mantienen una cierta visión, ¿no? Os cuento una referencia, un día una cocina en una aldea de Asturias, estábamos hablando con un señor mayor que criticaba a un vecino que había vendido la casa en la aldea para comprar un piso en la villa. Y decía, ¿qué es un piso? Un piso son ladrillos en el aire. ¿Dónde está la tierra? No podía concebir eso, que alguien se fuera a vivir a un piso, ¿no? Era un hombre de la tierra, era un ser humano realmente. Lo que nos ocurrió es que durante mucho tiempo, en esa primera relación, cuando las ciudades eran ciudades de verdad, el campo se organizaba alrededor de aldeas. Las aldeas eran una especie de constelación de satélites que alimentaban al burgo, a la ciudad, ¿no? La ciudad se nutría bien de lo que venía del campo o bien se nutría también de las tiendas de ultramarinos y coloniales. Hasta los años 40 o 50 la alimentación de la ciudad era una relación basada en la proximidad. ¿Qué pasa a partir de 1959 con el plan de estabilización, con la llegada de la industrialización agraria? Llega el campo, se masifica la idea de la aplicación industrial al campo, y al campo lo que le ocurre es que se parte en dos. Parte se intensifica como nunca jamás se había intensificado, y lo que no se puede intensificar con criterios industriales comienza a abandonarse. Y ahí aparece el problema que ahora hablamos de la demografía, del despoblamiento. Es decir, son territorios que van a quedar sin función. Hay dos políticas sobre el campo. En los años 50 es la intensificación y en los años 60 es la de la conservación de la naturaleza. Pero no se habla de la conservación de los que sabían conservar la naturaleza. Es decir, había un diálogo permanente entre los campesinos y el territorio que generó unas estructuras paisajísticas de las que surge la biodiversidad. Es decir, cuando se habla de biodiversidad parece que solo es la silvestre, ¿no?, cuando la biodiversidad doméstica estaba ahí, las miles de variedades que habían hecho los campesinos de cultivos, las razas, la adaptación permanente, ¿no? Todos nos formamos con conceptos industriales, sin querer, ¿no? Y por tanto es muy difícil quitarse de la cabeza lo que tienes para explorar otras cuestiones, ¿no? Vosotros que estáis en bioconstrucción lo sabéis, las dificultades que tienes para homologar determinado material cuando quieres hacer determinada cosa, ¿no? Porque está homologado por quien está homologado, es decir, que las cosas son como son, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la transición de lo industrial hacia lo otro, por tanto vamos a aprovechar el tiempo para intentar sentar bases de cómo podría ser el futuro, ¿no? Y ahora tendríamos que ir pensando ya en aldeas de este calibre, ¿no?, donde tengamos posibilidad de producir energía eléctrica y ser soberanos. Más aún todavía en Japón, y me gustó mucho traer esta foto porque es una aldea donde hay muchísima tecnología, pero Oteito es de colmo de centeno, seguramente, ¿no?, como las payozas. Y están en la modernidad, y están en Japón. Es decir, que ahí están en bioconstrucción también, ¿no? Y ese es un elemento de reivindicación, clarísimo, ¿no?, en el futuro, los materiales de proximidad. Para hacer esa transición hacia las nuevas ruralidades o hacia las nuevas ciudades, necesitamos esa reflexión, primero, recurrir a la ordenación del territorio, asunto complejo. Siempre el urbanismo va por delante de la ordenación y tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué territorios queremos, ¿no? La segunda es establecer los elementos de cohesión territorial, cómo se relaciona el equilibrio entre sí los territorios urbanos y rurales, que tienen una ruptura extraordinaria, ¿no?, en comportamientos y en la forma, en la escasa, se ve en todo. Hay que empezar a decir, no es un asunto menor la producción de alimentos alrededor de la ciudad, es la recuperación de una función histórica de la ciudad. Y en los colegios se educa sobre la idea de la temporada porque eso afecta al planeta también, ¿no? Puedes tener dinero para traerte ciruelas o cerezas en Navidades y las puedes comprar a 18 euros el kilo, pero es inmoral, porque estás haciendo. Entonces, ese tipo de trabajos también, es decir, son trabajos de educación muy complejos, ¿eh? Afecta a la salud, afecta a la educación, afecta al urbanismo, afecta al comercio local, afecta a la educación, la gente está volviendo a aprender a plantar. Hay algo importante que hemos perdido también, que es el producir vida.
y en la huerta produces vida. Estar pendiente de cuándo brota, eso genera una relación con la vida. Un lugar o una aldea que no gestione sus recursos naturales, produzca alimentos y genere, no es una aldea, es una urbanización en medio del campo. Esto también conviene, cuando hay estos incendios y tal, son aldeas donde hemos perdido la función o directamente urbanizaciones en medio del campo, en medio de los bosques, ¿no? Bueno, tendremos que pensar algunas cosas. Si solo va a existir este tipo de trabajos, ¿quién se va a encargar del campo? Por tanto, tenemos que redefinir las funciones y los nuevos oficios del campo, porque vamos hacia generaciones cyborg cuando lo que estamos perdiendo es la generación de los seres humanos, ¿no? De los paisanos. Por último, y ahora sí que es por último, podemos aspirar a estos paisajes si recuperamos la función de las aldeas, o tener estos paisajes que son los que estamos sufriendo, ¿no? Muchas gracias por la atención.